Y yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Y para esto quiero decirle, hermano, hermana, ¿me permite que le dé yo un consejo? ¿Sí me permite? ¿Quién dice que sí? Ok, le voy a dar un consejo, escúcheme. La palabra de Dios habla de 4 seres vivientes. Sí, habla de 4 seres vivientes. Esa es la forma a la que se refiere a los 4 evangelios. 4 seres vivientes. La palabra de Dios, cuando describe la entrada al lugar santísimo, dice que las puertas pasa uno por 4 columnas. Y esas 4 columnas son los 4 evangelios de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Sabe una cosa? La Biblia es la palabra de Dios. Tremendo. Es la palabra de Dios, pero en especial los 4 evangelios es el pan de vida eterna. Es el pan de vida eterna. Y quizá usted hace su devocional y hágalo con mucha disciplina. Y está a lo mejor usted leyendo Segunda de Reyes, o está usted leyendo Crónicas, o está usted leyendo Corintios o Hechos. Muy bien. Pero yo le voy a decir algo. Vamos a suponer que usted hace su devocional en la mañana y lee Corintios y hace su devocional. Yo le digo algo, antes de irse a dormir, agarre esos 4 seres vivientes, ese evangelio del Señor Jesucristo, y lea un pedacito todos los días de esos 4 libros, un pedacito, medio capítulo, un poquito. Es vida. Es vida. El evangelio del Señor Jesucristo es poder para salvación de todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Lea todos los días, aunque sea un poquito de cada evangelio, un poquito del evangelio de Cristo, unos cuantos versículos todos los días. Eso es alimento para el espíritu en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice Lucas capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, diga conmigo, jefe, publicanos y rico. Nos da muchas características de Zaqueo. Fíjate, vamos a ver más adelante. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Otra cuarta característica que nos da de Zaqueo: ya sabemos que era jefe, que era publicano, que era rico, y ahora también sabemos que era bajo de estatura. Casi ya tenemos, hermano, un retrato hablado de Zaqueo. Dice la palabra de Dios, capítulo 19, versículo 4: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro. Hermano, hasta el tipo de árbol nos dijo la palabra de Dios. Verdaderamente esto es algo impresionante, ¿sí? Se subió a un árbol, dice la palabra ahí, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llegó a esa ciudad de Jericó, y afuera de la ciudad había un ciego. Sí, afuera de la ciudad, lo puedes ver en los versículos anteriores.
Y entonces fue ese ciego que empezó a dar voces y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, ya no molestes al maestro. Pero él con más fuerza gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y escuchándolo, el Señor se acercó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista, Señor. Y entonces dijo: tu fe te ha salvado. Y en el instante recobró la vista. Y iba caminando atrás del Señor hacia la ciudad de Jericó, alabando al Señor, y todos glorificaban el nombre del Señor. Fíjate que la palabra de Dios habla que estaba entrando a Jericó, pasa ese tremendo milagro, ese tremendo avivamiento, y vemos que llega el Señor y ve en el árbol subido al publicano y le dice: hoy me voy a quedar a dormir en tu casa. Y entonces, ¿qué dice? Todos murmuraban. Y dice uno: no puede ser, le acababa de abrir los ojos a un ciego y todos glorificaban a Dios, y 10 minutos después estaba entrando a la casa de Zaqueo y todos murmuraban. Hermano, si hay un ministerio en el que verdaderamente tuvo una oposición tremenda, fue el ministerio del Señor Jesucristo. Una oposición tremenda. Una oposición tremenda. ¿Cómo es posible que entre a la casa de un rico? ¿Por qué no escogió la casa de un pobre? Y además fue a escoger la de Zaqueo, que es un publicano. Y empezaron las murmuraciones de una manera tremenda. Pero el día de hoy vamos a estudiar la vida de Zaqueo. Y cuando leí este pasaje de la palabra de Dios, el Señor me quebrantó de una manera muy especial, porque cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que hay tremendas similitudes en la vida de Zaqueo y en ese encuentro que tuvo con Jesús, con nuestras propias vidas. Y dice entonces ahí que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Y cada uno de nosotros en muchas ocasiones pensamos: una persona que tiene poder y que tiene dinero no tiene necesidades. Una persona que tiene dinero y que el dinero no es problema, esa persona no, pues tiene una vida muy a gusto, ¿de acuerdo? Y muchas veces nosotros erróneamente pensamos que una persona rica, por el simple hecho de serlo, o una persona poderosa, por el simple hecho de serlo, ya no tiene necesidades o ya no tiene problemas. Y quizá hasta ese momento Zaqueo era un varón que él confiaba en sus riquezas. Quizá hasta ese momento era un varón que tenía mucho poder y ocupaba ese poder para enriquecerse de una manera ilícita, haciendo fraudes, porque él era el jefe de los que recaudaban impuestos. Entonces, siendo él judío, él era el jefe de los que recaudaban y tenía a su cargo que los cuidaran los soldados romanos. Entonces nadie se le podía hacer frente, aunque él hiciera fraudes, nadie le podía hacer frente porque él representaba ahí la autoridad del César, y si alguien se le hacía frente, se metía contra el ejército romano. Entonces tenía un poder impresionante. Un poder impresionante. Y bueno, a través de la corrupción, de una forma mala vida, se había hecho de tremendas riquezas. No solamente de la corrupción, porque pues él había llegado a ser jefe y suponemos que tenía muy buen sueldo, pero no solamente eso, sino que se había hecho a través de fraudes de cierto dinero. Y podemos nosotros pensar: bueno, poderoso, rico, con una casa bonita, ¿sí? Lo cuidaban los soldados, nadie se podía meter con él. Pues él no tenía problemas en la vida, él no tenía problemas que enfrentar en este mundo. Pero ¿sabes una cosa? La condición humana, sin importar cuál sea nuestra condición económica, o el poder, o el lugar en el que estemos puestos, sin importar, tenemos una condición de necesidad espiritual. Y al igual que cualquier otro ser humano, sea rico, sea pobre, sea poderoso, sea débil, todo hombre, toda mujer tiene una necesidad espiritual en su corazón. Tiene una necesidad espiritual. Y sabes, él era publicano, y te puedes dar cuenta, y por eso hacía yo notar las murmuraciones que dice la Biblia,
que él sufría esas murmuraciones. Si Jesús, cuando dijo voy a ir a su casa, empezó la gente a murmurar, pues él, aunque tenía al ejército de su parte, sin embargo era odiado por la gente. Supongo yo que al ser él bajo de estatura y al ser odiado por la gente, pues había muchas burlas, había muchas, a lo mejor hacían memes de Zaqueo, hermano. Sí. Y uno podría pensar, bueno, pero él era rico, no creo que le doliera. Él era poderoso, no creo que él sintiera feo. Y aquí nos damos cuenta que todo ser humano tiene una condición de necesidad espiritual, sin importar que era jefe, sin importar que era rico. Todo ese desprecio por ser publicano, todas esas burlas por su estado físico, porque la gente se burlaba por su baja estatura, fueron causando en él dolor, un dolor que no lo podía él suplir con su dinero ni con su poder, sino que había en su corazón una necesidad. Sabes, muchas veces nosotros pensamos que el dinero, el poder o la fama podría sanarlo todo. Sin embargo, hermano, una persona por más poderosa o rica que sea, si no tiene a Jesús, no tiene satisfecha esa necesidad de su corazón. Tú puedes intentar llenar ese vacío interior y esa necesidad espiritual con mil cosas, y lo único que estamos haciendo es distraer nuestra mente por un tiempo de esa necesidad, de ese dolor, de esa herida que hay en el interior que necesita ser sanada, pero lo intentamos llenar con amigos, y entonces está un joven, una señorita tratando de buscar todos los amigos que pueda, y entonces son capaces de, en las redes sociales, hermano, con tal de sentir que son amados, con tal de sentir que tienen amigos, empiezan a poner fotos provocativas, empiezan a ponerse fotos con propia ropa con tal de que les den un like, y están entonces tratando de satisfacer la necesidad espiritual con un like, y al ratito les dan un like, pero viene el montón de burlas y viene el montón de cuestiones y quedan todavía más dañados, más deprimidos. Muchas veces intentamos que con dinero, y está una persona trabajando con tal de tener cosas materiales, ¿sí? Poder, fama, y hay veces que intentamos llenar eso o distraer esa necesidad con pecado, con vicio, con drogas, con promiscuidad, pero al final, hermano, estamos con una necesidad, con un vacío, aún todavía más heridos, aún todavía más sumidos en esa desesperación. ¿Sabes? El único que puede llenar tu vida se llama Jesucristo. Di conmigo, Jesucristo. La palabra de Dios dice que nadie puede decir que Jesucristo es el Hijo de Dios si no le es manifestado por el Espíritu. Así que cuando tú dices Jesucristo, estás haciendo una revelación, estás diciendo con tu boca una revelación que Dios te ha dado. Por eso tienes que decirlo más seguido. Diga conmigo, Jesucristo. Dígalo fuerte, Jesucristo. Jesucristo es el único que puede llenar tu vida. Es el único que te puede dar un agua que si vivieres de esa agua no tendrás sed jamás. Cualquier otra agua que este mundo te dé, vas a volver a tener sed. Pero el agua que da el Señor Jesucristo sacia la vida, sacia la vida. Y entonces inicia una búsqueda de Zaqueo, y empezó a escuchar Zaqueo. Y estaba cobrando los impuestos y escuchaba: dicen que hay un Jesús que camina sobre las aguas. Y el corazón de Zaqueo se empezó a mover. ¿Quién es ese Jesús? Y él decía, no, eso no es posible. No se puede caminar en las aguas. Y decían, dicen que ese Jesús fue a la casa de un varón y estaba muerta su hija, y le dijo, Talita Cumi, y la hija se paró, y se empezaba a mover el corazón de Zaqueo de una manera, y él decía, ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Empezaba a escuchar, y empezaba él a tener un llamado del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llamando a Zaqueo.
a través de esa emoción. Y sabes, es algo indescriptible. Si tú me dijeras, pastor, ¿qué es ese llamado? ¿Cómo es esa atracción? ¿Cómo es ese toque del Espíritu Santo? Es algo indescriptible. Pero si tú has conocido a Dios, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Empieza a ver en ti una curiosidad, pero que va más allá de un morbo de ver, sino es algo que tu corazón empieza a vibrar, empiezas a tener una necesidad de acercarte a ese Señor Jesucristo, que aún los vientos y las aguas le obedecen. Y escuchaba, dicen que estaba lloviendo, dicen que estaban los vientos, que se anegaba en la barca, y dicen que se paró y paró el viento y paró las aguas. Y ese varón, aún los vientos le obedecen, y lo escuchaba Zaqueo. Ahí el encargado de los impuestos escuchaba a la gente, y de repente le dijeron, ese Jesús va a venir a Jericó. Ese Jesús va a venir a Jericó. Su corazón, hermano, estaba 100 por 1. No había nada que se había comprado que lo había emocionado de esa manera. No había nada que había hecho, ningún fraude que había fragado que lo hubiera emocionado de esa manera. En ese momento era una emoción divina, era un toque del Espíritu Santo de Dios, era un llamado especial. Estaba el Espíritu Santo de Dios trabajando en su corazón, Cristo iba a pasar por enfrente de su casa. Sabes, hermano, cada uno de nosotros, hay un momento en nuestras vidas en que se nos manifiesta la presencia de Dios y sentimos esa emoción. Tengo que ver a ese Jesús. Tengo que ver a ese Jesús. Y empieza una lucha entre la carne y el espíritu. Porque ese varón decía, pero ¿cómo? Si salgo a donde está la multitud, yo soy el que le gritan, publicano, desgraciado. Yo soy al que soy bajo de estatura, y la gente me molesta y hacen burlas de mí. Voy a ir a donde están todos ellos metidos, se van a burlar de mí. No debo de ir a ese lugar. Pero su corazón latía. Tengo que ver al varón que camina por las aguas. Tengo que ver al varón que transforma el agua en vino. Tengo que ver al varón que levanta a los muertos y hace todas las cosas nuevas. No puede pasar de mi casa. Y luego decía, ¿cómo le hago? La muchedumbre no me deja ver. Trajo un banquito, pero el de adelante medía 2 metros, hermano. Y entonces vio un árbol que, si tú puedes ver en el internet, busca cómo es un árbol sicomoro. Son unos árboles que tienen las ramas, se basen como hacia los lados, ramas muy, muy gruesas. Y esa rama pasaba por encima de la calle y dijo, ahí está mi palco. Jesús va a pasar por ahí. Ya estaba toda la gente esperando que Jesús pasara, y había un árbol. Era un hombre muy inteligente, Era un hombre muy inteligente, Zaqueo. Lo podemos ver porque era jefe. Además, escogió un árbol donde dijo, a ver, ¿por dónde viene Jesús? Jesús va a dar la vuelta aquí. Ahí está el árbol, ese es donde yo me tengo que subir. Él iba adelante, era un hombre muy inteligente, Zaqueo, muy inteligente. La Biblia nos describe ciertas características de ese varón muy impresionantes. Y entonces empieza la lucha. Si me molestan estando aquí abajo, ¿qué van a decir de mí si me subo al árbol? ¿Qué van a decir la muchedumbre que me odia porque soy el que recauda los impuestos y estoy defendido por los... ¿Cómo van a estar las burlas? ¿Te puedes imaginar en ese momento la lucha interior? El árbol, Jesús viniendo, mi corazón latiendo tremendamente, lo quiero ver. La muchedumbre me tapa, si me subo se burlan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en el corazón de Zaqueo dijo, no voy a perder la oportunidad de ver a Jesús. Su máxima expectativa era ver a Jesús. Su máxima expectativa era ver a Jesús. Y latía su corazón y dijo, no me importan las burlas. Si me van a gritar chaparro, que me griten chaparro. Si me van a gritar publicano, ladrón, que me griten publicano, ladrón. Pero no voy a perder la oportunidad de ver al Hijo de Dios. Y se sube Zaqueo
tienes que imaginar un hombre rico, poderoso, trepado en un árbol. No es la imagen más glamurosa de este planeta, agarrado de una rama, diciendo: tengo que ver pasar a ese varón que hace todas las cosas nuevas. Y pasó el Señor Jesús. Y pasó el Señor Jesús por ese lugar. Hay veces, hermano, hermana, que las tinieblas quieren usar argumentos en tu corazón para que no te acerques a Jesús. Y te empieza a decir diferentes cosas. Vas a tener que dejar. Una vez llegó una persona y me dijo: pastor, si voy al encuentro, voy a tener que dejar de fumar. Yo le dije: mire, vaya y ahí le pregunta usted a Dios. Y cuando terminó el encuentro me dijo: pastor, Dios me dijo que dejara de fumar. Le dije: fue Dios, no yo, hermano. Hay veces que los argumentos de las tinieblas te dices: vas a tener que dejar las cosas que te gustan. Se van a burlar de ti si te haces cristiano. Empiezan los argumentos de las tinieblas. Pero cuando el llamado del Espíritu es así de fuerte, cuando empiezas a sentir ese toque de Dios, y está ese árbol ahí, hermano, hermana, súbete al árbol. Va a pasar Jesús. Súbete al árbol. Quizá es la última oportunidad que tengas de que pase Jesús enfrente de tu casa. No importan las burlas, no importa qué van a decir. Tienes que ver a aquel varón que llevó el pecado de muchos con gozo a la cruz y que al tercer día resucitó. Lo tienes que ver, lo tienes que ver. No te importe la pena. Y sé como Zaqueo: súbete al árbol. Esta conferencia se llama Súbete al árbol. Súbete al árbol. Quizás se burlaron de Zaqueo, porque si se burlaron de Cristo cuando habló con Zaqueo, probablemente ya se habían burlado de Zaqueo. No te digo que no. Muy probablemente se burlaron de Zaqueo por su estatura, por su posición, por su trabajo, por el lugar en el que estaba trepado en el árbol. Muy probablemente se burlaron de él, pero él decía: no voy a dejar de ver al Señor Jesús. Y cayó esa voz del infierno y dijo: no me importa si me veo ridículo, no me importa si me ven mis subordinados, no me importa si se burla la gente. Tengo que ver a ese varón que los vientos le obedecen. Tengo que ver a aquel que abrió la vista al ciego, aquel que multiplicó los panes y los peces. Tengo que ver a aquel que camina sobre las aguas. Lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Tengo que ver a Jesús. ¿Sabes, hermano, hermana? Hoy Dios te está llamando. Dios te está atrayendo a Él. Tú estás oyendo esto aquí en el auditorio. Lo estás oyendo en Ecatepec, en Chalco. Lo estás oyendo a través de este CD. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y empiezan las tinieblas a decirte: no es verdad. Nadie puede cambiar tu vida. Nadie puede hacer las cosas nuevas. Tu familia no tiene arreglo. Ya está demasiado deshecha, demasiado rota. Pero el Espíritu sigue llamando. Sigue llamando. Empiezan las tinieblas a tratar de infundir temor para que no te subas al árbol. Pero el Espíritu sigue llamando. Hoy es día de acallar al infierno y decir: voy a ver al Señor Jesucristo. Voy a ver al Señor Jesucristo pasar. El máximo deseo, la máxima expectativa que tenía Zaqueo era simplemente verlo pasar. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Hubo un encuentro. Tienes que saber que Zaqueo estaba arriba de esa rama grande y en eso pasó el Señor Jesucristo. ¿Te imaginas lo que ese varón sintió en su corazón al ver al Hijo de Dios caminando ahí? Es algo indescriptible. Cuando estás en el lugar en el que está Cristo, se siente algo que no has sentido nada, nunca. Es como, se siente como
un calor interior, se siente como una electricidad en el corazón, en el alma, es algo indescriptible, no sé cómo explicártelo, pero yo sé que en este momento hay alguien que lo está sintiendo por la primera vez. Ese es el Espíritu Santo que te está llevando a ver a ese varón poderoso que es el Señor Jesucristo. Pero no pasó ahí. Su expectativa era verlo pasar y lo estaba viendo pasar. Su corazón latía. Decían, este varón es más poderoso de todo lo que yo había escuchado. Pero en un momento dado se puso en pie y venía caminando el Señor Jesucristo, y a 1 metro del árbol levantó la vista y los ojos del Señor Jesucristo se pusieron en la mirada de Zaqueo. Y Zaqueo vio los ojos del Señor Jesucristo y escuchó las palabras más impresionantes que pudo haber escuchado. Escuchó su nombre en la boca del Hijo de Dios. Y le dijo, Zaqueo. Su corazón se estremeció. Verdaderamente este varón es Dios. Se sabe mi nombre. Probablemente el Espíritu Santo le había dicho a Jesucristo, donde veas un varón que está trepado en un árbol, en la casa de él te vas a quedar. ¿Te imaginas que Zaqueo no se hubiera subido al árbol? Pero se subió. Se cruzó su mirada y escuchó su nombre en la boca del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La expectativa más grande de Zaqueo era ver pasar a Jesús. Pero los planes de Jesús con Zaqueo eran distintos. Le iba a decir su nombre y le iba a decir, Zaqueo, me voy a quedar a dormir hoy en tu casa. Dice la palabra de Dios que Zaqueo bajó deprisa y le recibió gozoso. El encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermano, es un momento hermosísimo. Cuando te das cuenta que el Señor Jesucristo sabe quién eres, sabe qué has hecho y aún así te ama. Un día, en total incredulidad, aunque asistía yo a la iglesia, recuerdo que a los 15 años tomé junto con mi padre, siempre fui muy obediente a mis padres, pero era yo incrédulo. Y entonces mi padre me decía, tienes que ir a la iglesia conmigo. Y yo asistía. Y tomábamos nuestras clases, y tomábamos una clase que era preparatoria para el bautismo en agua, lo que hoy tú y yo conocemos como post-encuentro, preparándonos para ir a un reencuentro y bautizarnos. Pero estaba yo ahí sentado tomando la clase y la escuché, todos los fundamentos bíblicos, y llegó un momento en el que iba a hacer el bautismo y estábamos en la fila. Y estaba el que en ese momento era mi pastor, que era el pastor Marco Barrientos, que sigue siendo un gran amigo mío y de mi padre. Yo estaba al lado de mi padre y nos íbamos a bautizar los dos. Y en la fila yo le dije a mi padre, papá, sinceramente te digo, yo no creo que por el hecho de que yo me meta a esa alberca y me moje, voy a salir con mis pecados perdonados. Y me dijo mi papá, no te preocupes. No pasa nada, pero por obediencia hazlo. Y llegué y el pastor Marco Barrientos me bautizó y salí. Estaba yo en incredulidad, en egoísmo. Pero un día había un desayuno evangelístico al cual asistí
Era un 11 de febrero de 1996 y tenía yo 18 años. No tienes que sacar cuentas, tengo 40. Luego la hermana sacó la calculadora, pues ya le evité la cuenta. Y estaba yo sentado ahí y pasó el Señor Jesucristo por ese lugar. Y mi corazón empezó a latir y empezó a sentir algo que no había sentido jamás. Y empecé a llorar por primera vez en la presencia de Dios. Y estaban predicando del evangelismo, pero yo estaba escuchando una conferencia totalmente distinta y Dios me tocó en mi necesidad y estaba yo rodeado de muchas personas y en ese momento hubo un llamado y el Señor Jesucristo dijo mi nombre y me dijo: Sadot, ven y sígueme y sírveme. Y yo me puse en pie y recibí al Señor Jesucristo, y a partir de ese día, a mis 18 años, dejé la incredulidad y empecé a conocer a aquel varón que camina sobre las aguas. Ese encuentro con el Señor Jesucristo, cuando te das cuenta que se sabe tu nombre, no te puedes resistir a ese llamado del Dios Todopoderoso diciéndote: ven y sígueme. Hoy, después de 22 años, aún no puedo resistir la voz de mi Señor cuando me llama a su presencia. No puedo resistir estar sin llorar. No me he podido acostumbrar después de 22 años a escuchar la voz de mi Dios cuando me llama. Y en estos 22 años, bebiendo del agua de mi Señor Jesucristo, no he tenido sed jamás. Y descendió deprisa Zaqueo y lo recibió en su casa. Las burlas empezaron, las habladas empezaron. Y le voy a pedir a mi hermana si me ayuda en el piano. La palabra de Dios no dice lo que pasó esa noche. Es impresionante, es impresionante. Nos dice la estatura de Zaqueo, nos dice su puesto, nos dice su dinero, nos dice el árbol que había fuera de su casa. Pero no nos dice qué pasó en esa noche, en ese encuentro con Jesús. Solamente nos dice el resultado de su encuentro con Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo salió de esa casa, Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por el resultado de lo que sucedió después de la visita de Jesús a esa casa, yo me puedo imaginar lo que pasó. Porque un resultado muy similar sucedió en mi vida a los 18 años. En un momento dado, Zaqueo bajó deprisa y con mucho gozo dijo: qué impresionante varón se sabe mi nombre. Soy de otra ciudad, soy una persona desconocida. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y me imagino que entró y le dijo ahí a sus siervos: traigan lo mejor y traigan esta mesa. Y tomó ahí a quizá los discípulos, los sentó por ahí y dijo: traigan estas camas, pero este mejor cuarto, el de que tengo de visitas, es para el Señor Jesús. Pero de repente se acordó y dijo: caray, yo soy un pecador. ¿Qué hace este varón santo en mi casa? Yo soy un defraudador. Yo he abusado de muchas personas financieramente y aquí está Jesús. Quizá Él no sabe que yo soy un pecador,
Quizá él no sabe que yo he defraudado a la gente y por eso está aquí, y el día que lo sepa se va a haber arrepentido. Quizá ahora que lo sepa, con las habladas de la gente se va a salir de mi casa. Y estaba muy preocupado cuando llegó y sintió una mano en su hombro y volteó y era Jesús. Y Jesús le dijo: Zaqueo, no te preocupes, yo sé quién eres y así te he amado y así te amo. Y Zaqueo abrazó al Señor Jesucristo y lloró profundamente. Y lloró profundamente toda su maldad y todos sus pecados y le dijo: Padre mío, perdóname, porque había gente pobre que le quité lo que tenía, lo poco que tenía se lo quité. Perdóname porque fui insensible, perdóname porque pensé solo en mí y en nadie más, perdóname. Y lloró y lloró, y el Señor Jesucristo lo ministró de una manera tremenda. Y traía los ojos Zaqueo como los de mi esposa hoy, hermano, así, mira, todos llorados. Y así fueron a cenar. Y estando cenando, el Señor Jesucristo le dijo: una cosa más, Zaqueo, yo sé que tienes mucho dolor porque la gente se ha burlado de ti, pero hoy quiero decirte que yo tengo para ti un tremendo ministerio y que yo te voy a usar y que yo te voy a bendecir, y que lo que ha sido menospreciado por la gente va a ser apreciado por Dios. No pudo probar su sopa Zaqueo. Pedro ya se la había acabado, hermano. Zaqueo estaba llorando y no aguantó y corrió hasta donde estaba sentado Jesús. Le dio su lugar. Nunca soltaba a Zaqueo la cabecera, porque como él tenía problemas de autoestima por su estatura, se sentía importante si se sentaba en la cabecera. Pero hoy dijo: Señor, esta cabecera no es más mía, es tuya a partir de ahora. Y entonces se levantó Zaqueo y se hincó ante los pies de Jesús, y Jesús le ministró y le sanó el corazón de una manera espectacular. ¿Me puedes decir cómo sabe eso, pastor? Porque yo estuve ahí. Nada más que no era Zaqueo, era yo, hermano. Yo también estuve ahí, necesitado, con la autoestima deshecha, sintiéndome una porquería. Ahí estaba yo, y Jesús me abrazó y me dijo: yo tengo planes para tu vida, yo tengo pensamientos de bien y no de mal hacia ti. Y por eso sé lo que pasó en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo lloró y lloró hasta que sanó. Y cuando se iba el Señor Jesús de su casa, todas las cosas en una noche habían sido hechas nuevas. Todas las cosas. Y el varón que se asomó era totalmente distinto al que había entrado. El que salió dijo: jamás defraudaré a nadie más, y voy a regresar por cuadruplicado todo el daño que hice. Y a partir de hoy yo ya no voy a ser un instrumento de la maldad y del egoísmo, sino un instrumento de Dios para bendecir a aquellos que no tienen. Yo quiero decirte algo: a partir de ahí Zaqueo fue más rico, pero el dinero lo ocupaba para bendecir a los pobres y para darle de comer a los hambrientos. Y al ver esto Jesús, y al ver a la multitud que estaba afuera esperando qué había pasado con Zaqueo, Jesús les dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa, porque yo no he venido a buscar o a salvar a
lo santo de este mundo o a lo que se cree santo en este mundo, sino a lo perdido. Yo le doy gracias a Dios que vino a buscar lo perdido, porque de esa manera se encontró conmigo. Yo te invito ahí, hermano, a que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Zaqueo se quedó en la puerta de su casa y el Señor Jesucristo se iba alejando cada vez más y lágrimas corrían por las mejillas de Zaqueo. Y cuando ya no vio más al Señor a lo lejos, volteó y vio el árbol de su encuentro, el árbol en el cual escuchó por primera vez la voz de su Señor. Y Zaqueo dijo: bendito Dios, gracias porque me subí a ese árbol. Bendito Dios, gracias porque me subí a ese árbol. ¿Habrá alguien aquí que el día de hoy se quiere subir al árbol para ver pasar a Jesús? Si esa es tu oración, yo te invito a que te pongas en pie y busques al Señor con todo tu ser. Y busca a tu Señor con todo tu ser. Aquí estás tú, Señor, y eres tú, Señor, ese Espíritu de Dios que hace vibrar nuestros corazones. Y que incluso, Señor, utilizas, Padre, esa necesidad espiritual de nuestra vida que todo ser humano tiene, y esas heridas de nuestro pasado, para con amor atraernos a ti, Señor. Y muchas veces hemos oído de ese Jesús que cambia vidas, de ese varón poderoso que hace todas las cosas nuevas. Y a partir de ahí se oía no solamente que caminaba por las aguas o que multiplicaba los panes, sino en otro pueblo se escuchó, dicen que un hombre malo llamado Zaqueo se volvió un hombre que reparte con solicitud. Y ese varón está pasando por afuera de tu casa. Y hay ahí un árbol al que tienes que subirte para verlo. Hay muchas voces de las tinieblas que te dicen: no vayas, no es verdad, ese varón no existe, ese varón no tiene el poder para cambiar vidas, no es verdad, se van a burlar de ti. Pero ese llamado del Espíritu Santo es cada vez más fuerte. No me puedo contener, Señor Jesús. No me puedo contener. Ya ni siquiera puedo escuchar lo que dicen las tinieblas. Lo único que oigo es: tengo que ver a ese varón poderoso. Tengo que verlo, Señor. Tengo que verlo. Tengo que ver cómo es. Tengo que verlo pasar. Tengo que ver cómo parece. Tengo que ver cómo está vestido. Necesito ver a Jesús. Vibra mi alma. Necesito ver a Jesucristo. Necesito ver a Jesucristo. Y me subo a ese árbol. No me importa lo que puedan decir. No me importa lo que hable la gente de mí. Yo necesito ver a Jesús. Y en tu infinito amor, Señor Jesucristo, pasas por ese lugar y te detienes. No pasas de largo a nuestra necesidad. Te detienes, Señor Jesús, y volteas tu mirada a Dios.
nos hablas por nuestro nombre. Bendito Señor. Bendito Señor. Jamás voy a olvidar la primera vez que escuché en tu voz mi nombre, Señor Jesucristo. Ese día te entregué la vida, Señor, y sentí, Padre, lo más impresionante que he sentido. Pero aún ahora, después de tantos años, cuando me llamas a la intimidad y cuando me das tus instrucciones, Señor, aún así no se puede contener mi corazón. Cuando tú me miras de esa manera, Señor. Bendito Jesús. Bendito Jesús, yo declaro, tú también entraste a mi vida, Dios, y la cambiaste. Y saliste de mi casa y dijiste, hoy ha entrado la salvación a esta casa, Dios. Yo puedo dar testimonio, tú haces todas las cosas nuevas. Pero yo sé, Señor, que aquí hay un varón, una mujer que se quieren encontrar contigo, Dios, que necesitan de ti, que necesitan escuchar, Señor, que les amas, que necesitan el abrazo del Padre, la restauración de su interior, Señor, y que necesitan la llenura de tu Santo Espíritu, Padre, para ser salvos y para ser sanos en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de este ministerio muchos se puedan encontrar contigo y que Camino Extremo sea un árbol sicómoro, Señor. Somos un simple instrumento para que tu mirada se pueda cruzar con la de uno de tus amados hijos que estás incitando, Señor, a través de tu Espíritu a que se encuentre contigo, Dios. Bendito Padre. Bendito Dios. Usa este ministerio, Señor, para alcanzar saqueos y saqueas en el nombre de Jesús. Y que hagas tú todas las cosas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En sus propias palabras, hable ahí con el Señor y dígale, yo quiero encontrarme contigo. Si me ayudas, Eric, por favor. Eric, si me ayudas, por favor. Dígale ahí al Señor, Señor, yo me quiero encontrar contigo. Yo me quiero encontrar contigo, Señor. Venimos delante de ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. A adorarte, Dios. Y a glorificar tu santo nombre. Porque tú eres ese varón poderoso que cambia las vidas, Señor. Yo vengo, Señor, a besar tus pies. Porque tú sanaste mi vida, Señor, del dolor. Y saciaste mi corazón y mi necesidad espiritual. Y no tengo sed si te tengo a ti, Señor Jesús. No importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies, Señor Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Bendito Jesús. Hoy te quiero ungir.
delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume, Traigo mi perfume de adoración, Señor Jesús. hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por ese encuentro que nosotros tuvimos contigo, Señor. Porque la salvación entró a nuestra casa. Y porque, Señor, viniste a buscar lo que se había perdido. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en esa misma actitud de adoración, hermano y hermana, tome su lugar por un minuto más.